Miquel Lizarralde es médium y vidente. Desde muy pequeño comenzó a recibir señales del más allá. Con él hablaremos del rol del médium y su comunicación con los espíritus. Así que le doy la bienvenida a Miquel desde España. ¿Cómo estás? Hola, hola Alejandra, encantadísimo, gracias por tenerme aquí, con mucha expectación de a dónde nos lleva esta conversación de hoy. Bueno, qué lindo, eso me encanta. Ese es el espíritu con el que me gusta comenzar todo esto, porque bueno, conversar, ir conversando acerca de este don con el que prácticamente has venido a la vida. Por eso esa va a ser la primera pregunta. Primero me gustaría saber, definir qué es la mediumnidad. Que además no sabes el esfuerzo que hice para poder pronunciarlo correctamente, porque no es sencilla la palabra. Mediumnidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediumnidad, Miquel? Sí, muy buena pregunta, porque hay muchas personas que son intuitivos, que son sensitivos, que son videntes, clariaudientes, y a veces confunden el término, o sea que vamos a aclararlo. Para que haya mediumnidad, tiene que haber un espíritu. Ese espíritu da información, y no solo da información sobre cómo murieron, quiénes son, datos verificables sobre su persona, sino que también nos puede ayudar indicándonos por dónde va a ir nuestra vida y por dónde va a ir nuestra vida y por qué vías podemos transcurrir en nuestra vida, ¿no? Entonces, para la mediunidad tiene que presentarse un espíritu. El medium tiene que ser capaz de dar datos verificables sobre ese espíritu y después tiene que haber el mensaje, que el mensaje a veces es simplemente que el espíritu ha venido a vernos, ¿no? Pero la comunicación con esos seres que llamamos fallecidos, que en realidad no están fallecidos. ¡Wow! O sea, eso ahí estás dando una frase en la que vamos a ahondar también. Bueno, estabas ya derribando mitos, porque podemos decir a veces eso de las intuiciones, de tener ciertas premoniciones, cosas que podemos tal vez confundir con mensajes del más allá, ¿no? Claro, eso es. Y para el más allá siempre tiene que haber un espíritu. Y es el espíritu el que da el mensaje. Muchas veces se presenta, da el mensaje y después se vuelve a presentar para como cerrar el mensaje al final, ¿no? Pero no eres tú, no es tu psique, no son tus dones los que traen el mensaje, sino que es otro ser espiritual o otra entidad que es la que da la información. Perfecto. Sobre eso vamos a volver en un ratito, porque lo que yo quiero saber ahora, para ir armando esta historia y conocerte un poquito más a ti también, es cómo surge esto en tu vida, porque cuando estaba visitando tu sitio, ahí tú narras que esto llegó muy pequeño. ¿Recuerdas cómo fue la primera o las primeras veces de esos contactos y de qué tipo de contactos estamos hablando? Sí, pues mira, he tenido que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Para recordarlo, para acordarme, porque en realidad es algo que lo he tenido toda mi vida, que nunca he pensado que era algo extraño, ¿no? Pensaba que, bueno, pues que todo el mundo tenía esta capacidad. Y cuando fui haciéndome más grande me fui dando cuenta que no, y que además no todo el mundo lo toma bien cuando le hablas de, yo qué sé, de guías que te acompañan o de un ser querido que se aparece desde el otro lado, o cuando describes tus seres queridos fallecidos que nunca conociste, como fue mi caso, ¿no? Yo recuerdo que ya hablaba solo, por decirlo así, con 6 años, con 7 años, pero bueno, todos los niños tienen, ¿no? Amigos imaginarios, y eso es un poco lo que mi familia, que era ultra super católica y muy tradicional y muy amorosa, por cierto, me decía siempre, ¿no? Que tú tienes mucha imaginación, que tú tienes muchas cosas en la cabeza, baja a la tierra, tal. Bueno, esto es cosas que dice Miquel. Pero empezó, pues el niño, como con 8 años, yo tenía que recorrer una distancia bastante larga, caminando desde mi casa hasta el colegio, donde tenía a un lado todo empresas, fábricas del metal, y en el otro lado la carretera, las vías del tren y el río, ¿no? Y muchas veces iba yo solo en ese camino, o quizás había algún adulto que me acompañaba, pero sí, y pues iban más por delante, o si era mi hermano, pues igual no quería estar tan cerca de mí porque no era cool, ¿no? Y yo pues tenía amigos que me acompañaban, y una de ellas era una chica de ojos azul, de ojos claros, de ojos azules verdosos, rubia, que yo le llamaba Marisol, como la cantante, ¿no? Pepa Flores, que en España existió.
y Marisol para arriba, Marisol para abajo, hasta que un día vi una fotografía, ¿no? Tendría eso, 8 años, algo por ahí. Vi una fotografía y pude decir, esta es Marisol, esta es la niña que me suele acompañar a mí, y resulta que, bueno, fue un poco shock, ¿no? Fue un shock bastante grande porque esa niña que yo veía, que yo me describía, que me acompañaba y que pude reconocer en unas fotografías, era en realidad una primita mía por parte de mi padre, que pues había muerto atropellada por un tren cuando yo no tenía ni 2 años, ¿no? Cuando yo tenía casi 2 años, estaba por cumplir o algo así. Entonces, ahí se asustaron. También con 11 años hice una serie de predicciones bastante fatales, que me hubiera gustado nunca haberlas hecho, que se cumplieron. Y siempre tuve, ¿no? Amigos que me acompañan, la capacidad de predecir sucesos que iban a ocurrir, sucesos del futuro, situaciones relativas a mi padre, a mi madre, a mi familia, encontrar objetos, encontrar cosas que, bueno, que estaban perdidas o que nadie podía encontrar. Y era como normal, ¿no? Eso en Miquel, eso es algo que, vale, tiene más sensibilidad, vale, tiene más imaginación, quizás hasta intuición, pero ya está. Pero cuando empecé a describir a esta primita mía, después describí a una tatarabuela mía que tenía 6 dedos en una mano, que fue muy divertido porque me dijeron mis padres, mi madre, si no recuerdo mal. Bueno, y si es verdad que hay una señora ahí al lado tuyo, dime quién es. Y le dije, no sé quién es, pero tiene 6 dedos en esta mano y tenía aquí 2 falanges, ¿no? Y se quedó así, ojiplática. Porque, claro, era su familiar, que yo nunca conocí. No recuerdo, creo que mi madre tampoco la conoció, pero eso no lo recuerdo. Y ya, esa fue una clave con 11 años, cuando doy esos datos, cuando hago esa predicción un poco fatídica, pues ahí ya fue como un antes y un después, ¿no? Ahí se asustaron y ahí ya me empezaron a tomar más en serio, pero realmente tengo que hacer un esfuerzo de pensar cuándo fue, desde cuándo me viene, porque ha sido como toda mi vida. Y por supuesto que en la adolescencia lo intenté tapar. Dije, yo no quiero saber nada de esto, pero no pudo ser. Claro. Sí, para un adolescente me imagino que debe ser como, soy raro, soy extraño, no soy como el resto, ¿no? Cuando uno lo que quiere es ser parte de la comunidad. Claro, claro. Y no era tanto hasta que cambié de instituto y cambié de pueblo y perdí como mi zona de seguridad, porque yo vengo de un pueblo muy pequeño donde mis amigos con los que jugaba eran los mismos que iban conmigo al colegio y, ¿sabes? Toda la vida, desde los 3 años hasta los 14, 15, 16, pues éramos los mismos. Entonces era como algo que hace Miquel, pero cuando cambié de instituto ahí vino ya, ahí fue el shock, ¿no? El shock. Claro. Intenté negarlo y ocultar el don. Miquel, cuando me referías esto de tus episodios siendo muy pequeño, decías caminaba con mis amigos, muchas veces se escucha hablar de los niños y sus amigos invisibles. Desde tu perspectiva, esos famosos amigos invisibles que muchos niños tienen y que después, bueno, desaparecen a medida que el niño crece, ¿estaríamos hablando siempre de este tipo de amigos que tenías en tu caso? Bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas veces es un recurso psicológico que el niño tiene, pues para expresar emociones, para expresar situaciones, para expresar eventos que le han ocurrido o para mitigar una soledad o una necesidad que pueda estar sintiendo. Eso es lo primero que quizá tenemos que pensar, qué está sucediendo alrededor de ese niño. Pero, exceptuando ese caso, es verdad que hay muchas ocasiones en las que el niño está teniendo ese tipo de manifestaciones como los que tenía yo, no se le da credibilidad. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿no? Que aunque no sea real para ti, es real para el niño y vamos a honrarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y los niños hasta los 8, 9 años no están completamente en este mundo, ¿no? Salen y entran de su cuerpo con mucha facilidad. Veremos niños que muchas veces se quedan como en babia, decimos, ¿no? Como pensando en la nada, que no escuchan, no están en el presente, o a veces hacen así como movimientos oculares rápidos con los ojos abiertos. Y eso es porque salen de su cuerpo y están en el mundo onírico, en el mundo espiritual, o sea que podría ser, pero primero siempre tener en cuenta qué sucede alrededor de ese niño, si pudiera ser algún mecanismo de tipo psicológico. Claro, bien, muy interesante esto que estabas diciendo. Volviendo a lo que comentabas antes,
Esto de la mediumnidad, ¿es algo Sí. entonces que no todos tenemos o es un canal que todos tenemos pero no lo tenemos desarrollado o abierto o no trabajamos en eso o tal vez nuestras creencias Mm, religiosas, culturales hacen que lo bloqueemos? Hombre, ahí las creencias tienen muchísimo que ver. Ahí es muy, muy importante lo que has dicho tú, las creencias culturales, familiares incluso, y muchas veces los miedos, ¿no? Yo lo oigo muchísimo, ¿no? Quisiera hablar con mi padre o quisiera desarrollar este don o quisiera hablar con mis guías, pero tengo miedo. Y cuando les explicas que no hay nada de lo que tener miedo, entonces se empiezan a relajar. Pero diríamos que sí, que es un don natural que todas las personas tenemos, no es un poder, también es en alguna medida una capacidad, pero es un don natural que todas las personas tenemos y que y que todas las personas podemos aprender a trabajarlo, a manejarlo, a aprender a apretar por aquí un poco más y a relajar por allá un poco más, como cualquier otro don. Pero también, como cualquier otro don, hay que trabajarlo. Viene con una gran responsabilidad y hay una técnica que hay que aprender esa técnica, ¿no? Vamos a pensar cómo tocar el piano. Yo no sé tocar el piano, no sé si tú sabes, Alejandra, pero todo el mundo puede aprender a tocar el piano. Tendré que tomar 10 lecciones o 20 o 30 lecciones, pero voy a poder aprender a tocar el piano. Y eso, con ahínco, con esfuerzo, todos podemos llegar a hacerlo. Ahora, después hay Mozart, hay Beethoven, hay Wagner, hay personas que ya han nacido con ese don, por lo que sea, que ya lo traían despierto, que ya tenían esa habilidad desde niños y que, bueno, pues nos lleva a la delantera, ¿no? Que nunca realmente vamos a poder llegar a ser como esos que ya tienen ese don natural. Pero ojo, aquellos que tienen el don natural también tienen que trabajárselo. No significa que como yo tengo un don y este don es espiritual, no tengo que trabajármelo, viene solo. No, es un proceso de por vida, es un proceso de día a día. No es un proceso lineal donde hoy tengo el don y mañana no, sino que vas pasando por diferentes estadios, ¿no? Interconectados entre sí, que a veces, bueno, pues tienes mejor día y percibes más, y otras veces pues estás peor y no tienes tan afinado la antena, ¿no? Y que requiere un trabajo personal también de emocional. Claro, eso, sobre eso vamos a volver en un ratito porque también te quiero preguntar. Esto que comentabas y que yo también lo comentaba cuando te presentaba, quiere decir que en el mundo, no en todo el mundo, pero en algunos lugares hay academias o institutos que se Sí. dedican a trabajar con gente como tú, que tiene ese don ya naturalmente abierto, digamos, como para ser receptivo, pero que merece que sea trabajado. Estoy en lo Claro. cierto, ¿verdad? Claro, sí, 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 gracias a Dios cada vez tenemos más lugares. También hay a veces una concepción equívoca, ¿no? De lo que es el don y que si el espíritu se engancha en un lugar y que se aferra y que quiere tu mal. Y hay algunas personas que no lo entienden bien, probablemente porque no han vivido lo que es la mediunidad real y lo enseñan desde el miedo. Pero sí hay, y en eso los anglosajones nos llevan la delantera. Tenemos que entender que el espiritualismo moderno nace gracias a los fenómenos protagonizados por las hermanas Fox en Hydesville, en Nueva York, en 1848. Que a raíz de eso, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, sobre todo en Reino Unido, surgen revistas, surgen periódicos, surgen clubes sociales y surgen, digamos que, lugares para la investigación de la fenomenología, lo que lleva después a las iglesias espiritualistas, ¿no? Que prodigan este fenómeno y al surgir de las academias, ¿no? Nosotros en los hispanohablantes pues no estamos tan avanzados, pero también hay academias y yo llevo una, pero en Chile tenéis también Intangible Lab, que también es Sebastián Lías, una maravilla. Y Uruguay no conozco, pero sé que en la Argentina también lo hay. Y también tenemos, ¿no? Pues por supuesto Brasil, aunque desde otro punto de vista, y Cuba, ¿no? Que como santeros también se acercan a la mediunidad, o el chamanismo en Bolivia, en Perú. Entonces, es muy interesante ver cómo distintos lugares del mundo tienen una aproximación a la mediunidad distinta, desde otro enfoque distinto, que lo llaman a menudo distinto, pero lo que el mundo de los espíritus dice
y la fenomenología es muy similar, por no decirte igual en todo el mundo, ¿no? Yo esto lo he hablado con más de un medium de Sudamérica, de Norteamérica, de Australia, de Japón, de España, y vemos que eso, ¿no? Que lo que el espíritu trae y cómo se manifiesta y cómo es la experiencia detrás de la experiencia es igual para todos. Acá te quiero hacer una pregunta que A hoy ver. mencionabas algo y hay mucha gente que tal vez nos está viendo y esto lo ha visto en alguna película de Hollywood, porque es un tema recurrente en algunas películas, ¿no? El tema de los mediums, o tal vez ha escuchado de alguna experiencia de alguien que fue un medium, que bueno, por ahí era, no sé cómo se dice en España, pero aquí le dicen el charlatán, ¿no? Sí, Entonces, igual que tú. ¿cómo una persona que tiene esa necesidad en este momento de comunicarse con un espíritu tal vez de algún familiar fallecido puede saber que está frente a una persona que realmente va a ser sincero en cuanto a esa antena que hablabas, ¿no? A conectar, a que esa antena conecte con un espíritu y no que sea que le está inventando alguna historia Claro. o... Eso creo que es una pregunta y siempre me gusta ponerme en el lado del escéptico para poder formulártela, y seguramente te la van a haber formulado también más de alguna persona que se acercó a vos. ¿Cómo le podemos clarificar eso a las personas? Te digo una cosa, Alejandra, que al mundo de los espíritus le gustan mucho los escépticos. A veces son los encuentros más alucinantes que ocurren, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo que el medium también puede tener días buenos, días mejores, peores, no significa que tenga mala intencionalidad, pero de ahí también el trabajo personal del medium, ¿no? Que tenemos una responsabilidad para con los espíritus y para con la persona que viene a buscar ese encuentro con espíritus. Pero cuando vayamos a un encuentro mediúmnico, vamos a pedir siempre las evidencias. Algo como, aquí hay un señor que te cuida mucho, aquí hay una mujer que te quiere, aquí hay un joven que te acompaña, todos podemos decirlo. Y seguramente esa persona que está diciendo eso tenga un don, no es que lo esté haciendo con mala intención, pero quizá pues no lo tenga sacado la punta o afilado o más trabajado, ¿no? Entonces vamos a pedir siempre, 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 eso es lo que además yo insisto tanto a los alumnos, dar la evidencia. Y el que va a un medium, recibir la evidencia. El medium no puede hacer que venga un espíritu. El medium no es un cowboy, que digo yo, no puede traer al espíritu, sino que el espíritu va a venir si quiere y si puede. Tenemos que entender también que tiene otros familiares. Hay otras cosas que hacer y que no depende del medium si un espíritu viene o no. Pero partiendo de eso, tengo que ser capaz de conectar con el espíritu y de poder dar datos firmes, fehaces, inconfundibles, comprobables, ¿no? De describir la causa de la muerte, de describir detalles personales de, no sé, de la ropa que llevaba o lo que ahora está haciendo en la relación para con el consultante, o cosas como, o el tipo de libro que le gustaba leer, o no sé, la frase que dijo, ¿no? O los gestos con los que se comunicaba con su ser querido. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Y el medium tiene la responsabilidad de dar esos datos. Pero, ojo, el medium no elige qué datos dar. Muchas veces me encuentro personas que dicen, bueno, y si realmente es mi madre, si realmente es mi padre, pregúntale qué tengo yo en el bolsillo izquierdo que él me regaló cuando yo tenía 5 años. Y no funciona así. El medium te va a dar unas evidencias que son las que el espíritu da, y el espíritu da las evidencias que puede, no siempre las que quiere, porque la comunicación es sencilla, pero requiere mucha energía y la habilidad del medium tiene que estar muy trabajada, ¿no? Entonces, no siempre podemos dar la evidencia que la persona quiere escuchar, pero sí tenemos que buscar la evidencia. Y luego hay un tipo de mediunidad que se llama mediunidad de prueba de evidencia, Proof of Survival Mediumship, que se llama prueba de la evidencia, que es cuando el espíritu va a dar datos que el consultante no sabe, que el medium no sabe, pero que sí se pueden corroborar, que el espíritu sí sabe. Y eso es lo que nos dice que no está leyendo la mente el medium, ¿no? Y que no es un psíquico, sino que está realmente comunicándose y recibiendo la información del espíritu. Pero de la manera que el espíritu quiere o a menudo puede, no siempre elige el medium qué información dar. Eso tenemos que
tenerlo bien claro. En este caso, por ejemplo, cuando una persona va a intentar ese Sí, contacto con el espíritu, pongo un caso, no sé, falleció una mamá y su sí, hijo o su hija quiere contactarse con su mamá. Va, en tu caso, contigo, ¿no? Te dice, Miquel, yo quiero contactarme con mi mamá. Es decir, que desde tu lugar hay una predisposición para que baje ese mensaje de la mamá, o puede contactarse otro sí. espíritu que también quiere comunicarse con esa persona. Claro, esa es una clave muy interesante. Yo, de hecho, prefiero que no me digan nada. No quiero que me digan, al principio al menos, a lo que vinieron, después de 20 minutos, 30 minutos de yo hablar, entonces me pueden preguntar. Y si la mamá no vino, entonces me pueden decir, yo quiero hablar con mi mamá y vamos a ver si podemos contactar con ella, ¿no? Pero el espíritu que va a venir va a ser aquel espíritu que más necesidad tenga de hablar. Quizás hay un secreto, quizás hay algo que se les quedó pendiente, quizás deben sufrir por algo que ellos también sufrieron y te vienen a dar la clave de cómo dejar de sufrir. Entonces, va a venir el espíritu que quiere, que tiene la necesidad de hablar y no siempre se corresponde con el que yo tengo el deseo de comunicarme. No, no es quien yo quiero, sino que es el espíritu el que elige, ¿no? Y ellos vienen a menudo a resolver algo. Me pasa muchísimo, ¿no? El caso que has dicho, que quiero hablar con mi mamá. Pues primero viene la suegra, luego viene el ex, luego viene un guía, luego viene el abuelo. Y es como que todos van pasando, se van presentando, ¿no? Y van diciendo, aquí estoy yo, aquí. Y después viene la mamá. Pero si no les damos lugar a esos espíritus para que digan aquello que necesitan decir, a menudo no voy a poder contactar con la mamá porque son muy persistentes, ¿no? Pero que yo quiera que venga un espíritu no significa que va a venir o que siempre va a venir o que siempre va a ser el primero en venir, sino que va a venir aquel que más necesidad tiene de hablar. Y que luego nadie piense de que cuando yo me muera entonces mi mamá no está. No, está tu madre, pero hay más gente también, claro, que te viene a recibir, ¿no? El séquito, que les llamo yo. El séquito, buen Sí. término. En este tema de los contactos y del séquito y de esas personas con las que convivimos y que partieron antes, hay determinadas creencias, y volvemos al tema de las creencias, que a veces están con ese tinte religioso o de convicciones, o porque también hay gente que afirma haber muerto y haber regresado. Hay muchas historias, ¿no? De gente que volvió y que habla del túnel, del amor, de la luz, y hay muchas historias inclusive que coinciden en cuanto a detalles que pueden dar respecto a ese lugar al que llegan. También dentro de esas historias se escucha muchas veces decir que cuando un ser desencarna, ese espíritu va hacia la luz, y hago este movimiento no en vano porque siempre hablamos de elevarse, ¿no? Y que por ahí las entidades o espíritus que quedan más en este plano serían por ahí espíritus que vibran un poco más bajo. ¿Qué hay de eso que estoy mencionando, que es una creencia o cosas que se escuchan, respecto a esta tarea tuya? Es decir, aquellos espíritus que sí se han elevado, que están en un plano de amor, de contacto con la esencia, igualmente pueden comunicarse, o llega un momento en que se pierde el contacto. No sé si es clara mi pregunta. No te entiendo, sí. Mira, y esto me llega muchísimo. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no hay espíritus malignos, ni espíritus de bajo astral, ni nada de eso. Es verdad que a veces hay espíritus que no ven el camino inmediatamente, que pueden quedarse perdidos o que pueden encontrarse con que de repente tienen algo o creen que tienen algo pendiente de hacer. Pero tenemos que recordar también que nadie nace solo y que nadie muere solo, que todos venimos con guías espirituales y que además de eso, cuando yo me voy a morir, ya antes de morir, el alma sabe que se va a morir, aunque aquí no lo sé, pero aquí sí lo sé. Y que hay seres queridos míos, ya los he conocido, las haya conocido o no, que me están esperando. Entonces, el que se quede en el bajo astral, que lo llaman, que no me gusta ese término, porque no es correcto, y el que se quede perdido y que eso a lo que hacías referencia tú, no es tan cierto. Y nadie se queda ahí, aunque se quedara, nadie se queda ahí por siempre jamás, ¿no? Porque reciben esa ayuda. Todo el mundo tiene el derecho al perdón divino. Todo el mundo es merecedor de la redención. Cambiará su proceso y cómo hace su proceso será distinto dependiendo a cómo haya sido su vida y cómo haya sido su muerte. No todo viene gratis. Hay que, hacer un trabajo personal y el camino es distinto. Pero hay una creencia
que dice, ¿no? Que cuando alguien fallece va a la luz, como hacías tú así, y se eleva, no hay que llamarles, que hay que dejarles tranquilos, que no hay que molestarlos. En realidad, ellos quieren que se les moleste, ellos nos quieren ayudar, ellos nos quieren decir que están vivos, que no han muerto, nos quieren dar pistas, tips de qué hacer, de cómo actuar en nuestra vida para tener una encarnación más fructífera, más exitosa, más divertida, más amorosa, más plena. Y precisamente son aquellos que están en la luz los que sí se comunican, aquellos que se elevaron, que ya te digo, son la gran mayoría, son los que se van a comunicar. Hay una creencia que dice que si se comunican o si se aparecen es porque no están en la luz y entonces hay que mandarlos a la luz. Y yo siempre digo, ellos te van a mandar a la porra, porque los que se comunican son precisamente los que están en la luz. Si un espíritu no está en la luz, puede hacer ruidos, puede a veces hacer como movimiento de objetos, pero no hay una comunicación como lo puede haber en un espíritu en la luz. Y de hecho son los que se pueden comunicar y lo quieren hacer para ayudarnos, para mejorarnos, nunca para hacernos mal. Y tenemos que tener en cuenta que vienen desde un lugar que es de amor incondicional. Y es de amor incondicional tan grande que nosotros como seres humanos no comprendemos la magnitud de ese amor incondicional. Y desde ahí nos van a venir a comunicar. O sea, que imagínate, Alejandra, qué hermoso, qué bello y qué sanador, ¿no? Puede ser esto. Sin dudas, sin dudas. O sea que hay personas que no entienden bien el fenómeno. Claro, es que se habla mucho, se hacen muchas conjeturas, por eso te lo quería preguntar desde ese lugar, ¿no? Porque en tu experiencia, que tienes ese contacto que nos estás contando, sí. Porque muchas veces escuchamos y vamos como armando cierto mapa mental de ese tipo de cosas, claro. ¿No? La vibración baja, la vibración alta. No, y yo vengo de una familia súper católica, mi madre fue catequista, tuvo un momento en el que deseó ser monja, íbamos el domingo a misa, en fin, y me ha dado grandes valores eso y gran arrope, pero también he visto el miedo que tenían mis padres, a si le pasa algo, a si le sucede algo malo, y si esto es del diablo, y si esto es del demonio, y una vez superado eso, luego está lo social, y si la gente le hace algo, y si un espíritu le hace algo, porque claro, si el espíritu murió del corazón, pues a mí me duele el corazón. O si el espíritu se ahogaba, yo siento unos momentos que me ahogo, pero luego se pasa. Entonces, eso les ha costado entenderlo, ¿no? Pero a mí, al final, ellos tuvieron también sus propias experiencias mediúnicas o con el espíritu y lo han comprendido, ¿no? Yo creo que al final es la clave de dejar atrás todas esas creencias con las que nos hemos educado y tener una experiencia personal, sabiendo dónde nos metemos, sabiendo qué puertas tocamos con el mundo de los espíritus, porque descubriréis que es una maravilla, que no hay que tenerle miedo, porque no hay lugar, no hay que tenerle miedo porque no existe la maldad. Eso que mencionabas recién era una de las preguntas que te quería hacer y menos mal que la trajiste ahora. Te voy robando las... No, es genial, sí, porque uno imagina determinada conversación, pero después van surgiendo cosas y surgen nuevas preguntas. Y por lo general, cuando termino la entrevista, digo, ¡ay, quería preguntarle esto! Entonces, hoy no me quiero ir sin preguntarte esto. Recién hablabas de sentir un ahogo, sentir un dolor en el pecho. Es decir, que hay diferentes formas en las cuales el espíritu se comunica mediante tu antena. Tu antena recibe mensajes auditivos, no sé, de tipo kinestésico, dolor físico. ¿Eso varía del espíritu A al espíritu B al espíritu C? Sí, varía del medium a medium. Digamos que cada medium percibe de forma distinta. La gran mayoría de mediums que estamos ahora sobre la Tierra somos lo que nosotros llamamos mediums subjetivos, es decir, el medium tiene la experiencia y después el medium tiene que narrar la experiencia para que el consultante lo comprenda. El consultante no está teniendo la misma experiencia que el medium, por eso se llama medium subjetivo. Y dentro de la mediumnidad subjetiva, donde necesitamos explicar la experiencia a la otra persona para que lo comprenda, el espíritu se puede se puede comunicar de distintas maneras, ¿no? En mi caso, yo muchas veces recibo la información de modo visual y auditivo a la vez que siento en mi cuerpo, ¿no? Pues veo un letrero
o que dice, yo qué sé, abuelo, o veo la cara de la persona, o veo una escena, o veo el cuerpo casi entero de la persona, y a la vez siento en mi cuerpo de que murieron, siento el afecto que quieren hacerle saber a la otra persona, o las emociones que ellos sintieron, las que más marcaron su vida, ¿no? Y ahí a veces puedo escuchar algo, puedo escuchar el nombre de la calle donde vivían, o puedo escuchar cómo le llamaba a su hija, o puedo escuchar un acento, un idioma, ¿no? Muchas veces me pasa, oye, pues tu abuelo era italiano, o húngaro, o alemán, porque le oigo hablar, y le oigo el acento, o oigo su idioma materno también puede ser. Entonces es como visual y físico, kinestésico que decías tú, a la vez, y a veces auditivo. Pero otro medium lo puede hacer de otra manera. Y sí es verdad que, aunque eso es mi grosso, mi manera más notoria o más fundamental de trabajar, también puede variar de espíritu a espíritu, ¿no? O también tú le puedes enseñar, educar, por decirlo así, al espíritu y decirle, mira, yo no quiero que te presentes así, yo prefiero que te presentes de esta manera. Y ellos lo van a respetar también, ¿no? Eso es súper, súper interesante. Esto forma parte de tu propósito en la vida, que has descubierto dedicarte a esto, ¿verdad? Has dejado de lado, según tengo entendido, imagino que otras, sí. otras ocupaciones. Ah, Es tu medio de vida, ¿no? Porque hablamos a veces hay como una cosa reñida entre el lado, cuando uno habla de cosas que tienen que ver con la parte espiritual, como sí, que la parte económica, pero vivimos en un mundo material en el que hay que pagar las claro, cuentas claro, de la claro, luz, del agua, etcétera. claro. Entonces, este es tu medio de vida. Ujú. ¿Alguna vez dentro de este medio de vida que has elegido, te ha resultado una carga tal vez esa comunicación con los espíritus? Porque no sé si esto es que tú lo puedes activar en el momento en el que tienes un consultante o aparece porque el espíritu A le quiere comunicar algo a Miquel en este momento de la nada. Y ahí es cuando viene mi pregunta. Tal vez en algún momento esto te resultó un poco, no sé, una carga Sí. o... Sí, sí, muchas veces, muchas veces. El espíritu, si tú los ves, si tú los sientes o los has visto, los has sentido alguna vez, sabe que tú los has visto y los has sentido y que tienes esa capacidad y te va a buscar. Pero tenemos que tener un poco de cordura y los pies en la tierra para saber poner unos límites a esos espíritus y, por decirlo así, poner un horario de visitas, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo personal, porque con el trabajo personal yo voy a aprender casi siempre, no siempre, pero voy a aprender a encender y apagar este don, ¿no? Entonces, a través del trabajo personal, que es diario, que es para toda la vida y que nunca se va, pues aprendes a, y cada vez más rápido, a conectarte y desconectarte. Pero es verdad que no siempre lo puedes controlar y de repente en una cena pues te aparece alguien. O de repente quieres decir A y dices B. Y el espíritu, aunque vengas y tú le dices y le hablas claramente y le dices que eso que está haciendo no es correcto, lo van a respetar, ¿no? Pero a veces cuesta llegar a esa interacción entre el medium y el espíritu, ¿no? De llegar a entenderse el uno al otro. Y sí, a veces ha sido una carga porque aparece un espíritu en un momento muy inapropiado que te hace reír, ¿no? En un momento que no deberías estar riendo, o me han venido informaciones muy personales de situaciones que me afectan personalmente y me han dado fechas y datos de situaciones que me iban a ocurrir, que luego lo he entendido, que me han ayudado porque me ha dado otras oportunidades distintas, pero ha sido muy duro el saber eso y el tener esa información, porque lleva una responsabilidad y de ver que sí, que según se va acercando la fecha del espíritu, Sí. se va cumpliendo, ¿no? Porque antes decíamos, puedes sentir, puedes ver, puedes escuchar al espíritu y a veces el espíritu te habla. O cuando te habla, te habla. No hay dudas y lo que va a decir va a ser así, tal cual. Y si se presenta, no se presenta con dudas de si es un hombre o una mujer, lo sabes. Entonces, y otras veces es a través de los símbolos, pero cuando el espíritu se presenta y viene así directamente, y el espíritu te da esa información directa, es así. No lo puedes cambiar, no se puede modificar. El espíritu nunca, nunca se equivoca. Nosotros sí, a la hora de interpretar los símbolos, pero el Claro. espíritu no. Miquel, para terminar,
¿Los espíritus pueden contactarse con el resto de los mortales, no con un medium, sino con el resto de los mortales, Sí, por ejemplo, a claro. través de los sueños? Claro, todo el mundo, como decíamos antes, tiene este don. No tenemos por qué ir a un medium para comunicarnos con nuestro ser querido. Muchas veces se nos olvida pedirle a nuestro ser querido que se manifieste y se nos olvida decirle que lo haga de manera que yo lo pueda comprender. A veces es tan sencillo como eso, ¿no? Pero no ocurre cuando lo dices. Igual lo dices y estás varios días pidiéndolo y al tiempo surge, ¿no? Entonces surge cuando el espíritu puede o le viene bien o acierta o quiere, ¿no? Entonces podemos aprender a manifestar ese don y podemos aprender a comunicarnos con los espíritus. No es solo algo que unos pocos pueden hacer y no somos privilegiados porque, desde luego, este modo de vida, que yo nunca quise que lo fuera, pues me está dando muchas gratificaciones y ayuda a mucha gente y eso es lo más maravilloso que hay. También a veces te da cosas que no me gustaría saber y que, bueno, pues es información un poco más dolorosa, pero bueno, pues me ha llevado a esto, ¿no? Yo quise ser periodista primero, luego traductor, en fin, nunca quise dedicarme a esto, pero la vida me llevaba por ahí. Al final me Bueno, rendí y lo acepté. un poco traductor eres, ¿no? En Sí, definitiva. es verdad, es verdad. Estás siendo traductor de determinada forma Sí, y comunicador también, o sea que eso es. es Entonces, pero un todos formato lo podemos, diferente. eso es, totalmente diferente, pero todos podemos aprender a hacerlo. No es algo exclusivo y no debería serlo exclusivo tampoco. Pero yo creo que una de las mayores bendiciones que existe es saber que no morimos, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. Si todos supiéramos cómo funciona el mundo de los espíritus y si todos viéramos a través de ese velo que separa los mundos, primero no tendríamos miedo a la muerte. Segundo, nos trataríamos los unos a los otros de manera distinta y la humanidad sería distinta. Y también digo que los poderes fácticos, los gobiernos no nos podrían manipular como lo hacen ahora. O sea que en realidad es muy importante saber qué hay después de la vida. Yo no le llamo vida después de la vida, yo le llamo vida antes de la vida en la Tierra, porque en realidad es así, estábamos antes y seguiremos estando. Sí, 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 sí. Claro, es un desafío para todos los patrones terrestres que tenemos de nuestra cuadratura, de nuestra caja en la que vivimos, ¿no? Pero hay culturas que están como mucho más relacionadas. Bueno, nosotros aquí en Sudamérica tenemos una gran ascendencia española, italiana, portuguesa, por lo tanto compartimos esa raíz, sobre todo religiosa, donde la muerte siempre fue oscura, donde hasta se contrataban lloronas para ir a los velorios, ¿no? Esa cuestión. Sin embargo, hay otros lugares donde la muerte no es oscura, sino que es una conexión con esa otra parte. Claro. Y por eso hay manifestaciones culturales y filosóficas, religiosas que tienen eso, ¿no? Por eso... Ha muerto, pues le cantan y le hacen fiestas por la calle para que se vaya con alegría, para que no se ate a nosotros, para que no le cueste marcharse, que lo haga con más facilidad. Sí, tal cual, Es tal cual. una maravilla. Estudiar cómo las culturas ven el tema de la muerte y cómo las personas relacionan la muerte y la mediunidad es muy interesante, muy, muy interesante. Sin dudas, sin dudas. Y para quitar eso que decías, el temor, ¿no? Y esa versión de películas de terror que Hollywood nos ha vendido durante tanto tiempo. Claro, es que dormirse y morirse es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es tomar un suspiro y si aprendes a morir de forma consciente, pues aún más, y sales de tu cuerpo, no duele. Muchas veces el alma ya ha salido del cuerpo antes de que se produzca el encefalograma plano. O sea que 2 días, 3 días antes, incluso a veces semanas antes, ya ha empezado a hacer como ensayos, ¿no? Que decimos, ¡ay, qué susto nos dio el abuelo que pensábamos que se iba! Y regresa, y otra vez. Y es como pequeños ensayos, y 2, 3 veces, y después se murió dormidito. Y es porque estaban ensayando, estaban viendo cómo salir, viendo cómo era. Seguramente ellos también tenían miedos, que eso lo veo también, Alejandra, que a veces el pensar lo que yo debo ver o experimentar cuando me estoy muriendo y que lo que yo experimento a la hora de mi muerte
no encaja con mis creencias, con lo que yo pensaba que iba a haber, dificulta también el proceso de muerte, ¿eh? Le entra miedo a las personas de que no ven trompetas, de que no ven a San Pedro y piensan que no van al cielo, entonces se aferran. Claro. Eso les hace sufrir. Tenemos mucho para aprender. Entre eso, a morir, ¿no? Es verdad, y a relacionarnos también con la partida de seres que conviven con nosotros y que son muy queridos y con los que tenemos un afecto muy grande y ese apego a veces nos hace vivir las cosas con un dolor. Con dolor, que siempre les vamos a echar de menos, que su presencia física siempre nos va a faltar, pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a llevar esa pérdida de otra manera. Muy lindo poder conversar contigo. Miquel, te quiero agradecer tu tiempo, el haber compartido tu experiencia personal y todo lo que has aprendido también en este tiempo. Y bueno, gracias por tenerte aquí en Juntos en la Experiencia. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, a todos los uruguayos, a todos los que nos ven a través de tu web, de tu canal de YouTube, que sé que son muchos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, un placer realmente conversar con Miquel Lizarralde desde España. Y bueno, si este nuevo episodio les ha despertado por allí reflexión, también, ¿por qué no? Algo que a veces dicen, no, pero esto así no, según mi vista, según mi observador, todos somos observadores diferentes, ¿no? Según la visión que tenemos y además en cada momento de la vida, vamos, según nuestras propias experiencias aquí en la Tierra, vamos también cambiando ese foco con el que vemos nuestra realidad, nuestro entorno. Bueno, esa es la idea aquí en Juntos en la Experiencia, poder transitar juntos, pero a su vez cada uno desde su propia óptica, todas las propuestas que les presentamos. Saben que pueden escribir ale@juntosenlaexperiencia.com si quieren dejar algún feedback acerca de lo que han visto y escuchado en esta entrevista. Muchas gracias, será hasta la próxima.